¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo Martínez y a continuación entregaré el proyecto integrador de la materia de física, respondiendo a las siguientes preguntas. Primera pregunta dice, ¿qué es el movimiento circular? Bueno, como su nombre lo indica, el movimiento circular se da cuando un objeto se desplaza cambiando de posición y su trayectoria es una circunferencia. Siguiente pregunta dice, ¿cómo explicas el desplazamiento angular y el radián? Bueno, el desplazamiento angular de un cuerpo es el ángulo expresado en radianes, grados, revoluciones o cualquier otra unidad de medida angular, con el que se indica el giro de un elemento alrededor de un eje de rotación determinado respecto a una orientación inicial y en un sentido específico. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es la velocidad angular? La velocidad angular es una medida de rotación. Es una velocidad de rotación, se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega. Su unidad en el sistema internacional es radián por segundo. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es la aceleración angular? Se define la aceleración angular como el cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo. Siguiente pregunta, ¿cuál es la velocidad tangencial? La velocidad tangencial es aquella que representa el cuerpo en un momento determinado del tiempo, teniendo en cuenta su dirección y su sentido, así como el radio por el que está viajando en una fracción particularmente de su trayectoria. Siguiente pregunta dice, ¿cómo explicas la aceleración tangencial? La aceleración del vehículo en su dirección actual de movimiento se llama aceleración lineal o tangencial durante los movimientos circulares. La reacción que experimentan los pasajeros a bordo como una fuerza que los empuja hacia atrás de sus asientos. Bueno, esa es una explicación. Siguiente, ¿cuál es la aceleración centrípeta? Se conoce como fuerza centrípeta a la fuerza o al componente de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento que pasa por una trayectoria curvilínea y que está dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Siguiente. ¿Qué es la aceleración resultante? La fuerza resultante es el producto de sumar una o varias fuerzas dibujadas en el plano cartesiano. Cuando las fuerzas tienen el mismo sentido, la fuerza resultante es la suma de ellas. ¿Qué es la fuerza centrípeta y centrífuga? Las fuerzas centrípetas son las que atraen a los objetos hacia el centro y producen concentración. Las fuerzas centrífugas, en cambio, expulsan los objetos desde el centro hacia la periferia y producen fragmentación. Bueno, ese es el proyecto integrador de la materia de física. Espero les haya gustado y eso es todo por hoy. Adiós.